¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. La hora que sea que ustedes estén viendo este video. Y como pueden notar, pues hoy vamos a tener la revisión de la figura de Iron Spider de Rebel Tech. Tenemos la versión en color negro y la versión en color roja. Bastante bien presentados. Lamentablemente, amigos, no tiene lo que son las cajas de cartón. Bueno, y en cuanto a contenido y presentación, pues lo vamos a hacer de esta manera, solamente con uno. Yo creo que el que más interesa de momento pues es este. Como pueden notar, pues tiene bastantes aditamentos, los bracitos, algunas cosas peculiares. Pero amigos míos, déjenme decirles que la figura a simple vista pues la verdad que encanta. Vamos a notar que tiene un acabado brilloso, tipo aperlado, pero lamentablemente no está aplicado sobre toda la figura. Y creo que a contrariedad de lo que es la pieza negra, pues esta tiene un acabado mate. Pero bueno, ahí están, amigos. ¿Qué pueden ustedes decirme sobre estas piezas? Yo creo que cumplen muy bien con lo que es la presentación de Spider-Man. Se ven muy bonitas. Para serles sincero, a mí me gusta mucho el color negro. Se me figura que es más elegante, ¿no? Más bonito. Vean. Como les decía, este acabado rojo es muy bonito, pero lamentablemente en la parte de la pelvis el acabado brilloso se pierde. En la parte de atrás pues vamos a ver que también está perdiéndose en esa parte, pero bueno, en cuanto a molde es exactamente el mismo, solamente cambia el color de fondo. Y amigos míos, pues esto es lo que van a obtener. Vamos a ver sus puntos de articulación. Cada una de estas piezas nos ofrece rango de movimiento con este ángulo hacia arriba, bastante amplio, bastante bueno, hacia enfrente. Y pues noten ahí el cuello le va a estar ayudando mucho a darle dinamismo hacia los lados, costados, rotación dinámica, rotación 360 también vamos a tener. En los bracitos pues como siempre tenemos una articulación total, un ángulo bastante exagerado de lo que son las partes de los hombros. Vamos a tener también la articulación. En esta ocasión sí vemos que la bolita está de este lado para darle la rotación angulada o dinámica. De este modo se va a mover hacia adelante y hacia atrás. La vista lateral pues tiene todo este movimiento muy amplio. Noten, no se mueve hacia adelante, hacia atrás, rota en un eje. Ya vieron que tiene ahí un pin. Así que ese va a ser el movimiento. En cuanto a bíceps, en esta ocasión no está segmentado, no lo tenemos como tal. Sí tenemos la rotación de lo que es el codo, ven, de esta manera, y tenemos el movimiento de bisagra que le va a permitir pues un ángulo todavía más amplio. Y con la bolita pues aquí ven, ya esto. Además de todo eso pues tenemos el ángulo o rotación angulada en la parte baja de lo que es el codo, y en la muñeca tenemos la bisagra y obviamente tenemos la rotación. Ahí pueden ver la articulación, un poco delgada pero no se siente frágil. Ninguna de las articulaciones se va a sentir frágil, créanme, está muy bien. Para lo que es la parte del pecho, amigos míos, en esta ocasión pues tiene una articulación de estas de pin, vean. Tengan cuidado, no la vayan a romper. En la parte de abajo se siente que tiene la bolita y del otro lado tiene el pin, pero pues sí, como ven va a estar limitando un poco la rotación angulada del pecho, dado que pues no le permite mucho movimiento. Pero desde la cintura pues vaya que sí nos puede dar movimientos oblicuos. Ahí está, la parte de lo que es el abdomen, vean, hacia atrás, pues también va a tener bastante rango, muy amplio. También tenemos obviamente la rotación de la cintura, en lo que es el split de las piernas, ahí está, totalmente. También vamos a tener la rotación de muslo hacia enfrente, pues ya vieron, se va a estar zafando un poquito, pero sí pega bien lo que es la pierna al pecho, más o menos. Ahí. Para la rodilla, pues, sí, se puede escuchar una articulación dentada, y la articulación de la rodilla también está funcional, a diferencia de lo que fue el Spider-Man 2.0, perdón. Bueno, en esta ocasión sí tenemos movimiento, tenemos también rotación en el eje de la articulación, el movimiento hacia adentro, la pierna, este va a ser su mayor rango, veanlo. También tenemos rotación en la parte de lo que es la pantorrilla, movimiento de bisagra en el empeine, movimiento angular o pivoteo. Y la punta del pie, sí está funcional, amigos míos. Así que en cuanto a movimiento, pues está muy bien. Y lo mismo vamos a tener con esta figura. Bien, para verlo en la parte de accesorios, pues tenemos con cada una de estas figuras lo que es la base. Y también tenemos dos joints de repuesto. Aquí lo tienen. También tenemos lo que es el brazo de pulpo de Iron Spider. Una contrariedad que sí vamos a tener con estas piezas pues es que los joints pues sí son tipo revo, y aquí se supone que deberían de estar girando, pero lamentablemente pues están bastante rígidos. Por ejemplo aquí ya di un poquito de manipulación, aquí puede girar suavemente, pero amigos míos, en las otras no, están completamente socadas, así que tengan cuidado porque pueden estar rompiendo lo que es el joint. Cada uno está muy bonito, ven el detalle, el grabado
de lo que es el esculpido, y pues está completamente articulado. Y bueno, también tienen esa forma de acoplarse en la espalda. Vean, aquí así es como se acoplan los brazos de manera normal, así como se ve en el cómic. Y bueno, pues también tienen la opción de ponerlo como lo vimos en las películas del MCU. Para eso vamos a necesitar un accesorio extra y una articulación extra. Pueden utilizar las de repuesto que ya vimos ahorita, y puedes ver, este accesorio es como este que están viendo aquí. Y pues como pueden notar, tiene cierto movimiento. Los joints todavía pueden hacer el movimiento de rotación hacia arriba. Bueno, movimiento tipo bisagra. También rotarlo hacia los lados. Ya depende de ustedes de la forma dinámica que lo quieran representar, pero de que es posible, amigos míos. Yo creo que se va a notar muy bien. Y pues ven, la pieza se ve de manera excelente. Ya sería cuestión de ustedes de qué manera prefieren cada una de las figuras. Y claro que no nos puede faltar pues un efecto de telaraña para poderlo acoplar a sus manitas. Y para ver sus manos pues tenemos el par de puñitos cerrados. También contamos con este par de manotas extendidas, un par de manitas para disparo de telaraña, y vean aquí cómo se acoplan sus efectos perfectamente a ellas. Vamos con un segundo par de manos extendidas para sus poses pegado a la pared o al suelo. Bien, mi gente, y con la figura tenemos un imán. Como pueden notar, pues está manteniendo el equilibrio, pero eso es más porque está apoyada en la base en algunos puntos. Ahí pueden ver que está apoyando el bracito en la parte de arriba. También el dedo está apoyado en lo que es el orificio, el dedo aquí. Y pues sí va a mantener el equilibrio. El imán tiene buena imantación, pero nuevamente notamos que el peso le gana a la pieza. Pero bueno, ya depende de su imaginación y cómo lo puedan ustedes acoplar a cada base para que pueda sostenerse como lo ven aquí. Y mi gente, y para verlo en la parte de escala, pues ahí tienen la figura de Spider-Man, el bootleg 1.0 y lo que es otro bootleg de C-Shirts. Nuestra figura, miren, 16.5 centímetros para que lo tengan en cuenta. Bien, mi gente, para terminar y como comentarios finales, pues solamente queda decirles que estas figuras están altamente recomendadas de un 80, bueno, tal vez 80-90. Eso por la calidad en cuanto a las articulaciones, y no porque estén quebradizas, sino porque vienen muy justas. Al momento de entrar en los brazos van a estar algo ajustadas, así que van a tener que darse a la tarea de dar un poquito de mantenimiento para que puedan, pues ahora sí que rotarlas. Por lo demás, algunas piezas del molde están pegadas, tengan cuidado, solamente eso. Lo que son manos, imanes, molde y demás están muy bien, así que por eso se las estamos recomendando a un 80%, 80-90%. Amigos, gracias por darse el tiempo de ver este video. Y les recuerdo que si les gustan, por favor, apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto, compartan este contenido con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte, el día de hoy es todo. Les doy muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión de su canal, Daniel Capsa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye y adiós.